Bien, pues si les parece, vamos a ir comenzando ya. Mm, mientras sigue entrando gente, pero si les parece, entramos ya. En primer lugar, quería, pues darles los buenos días y agradecer a todos los presentes que hayan venido y dedicado parte de su tiempo pues a escucharnos y sobre todo y especialmente a la prensa asistente, no solo por estar, sino por darnos la voz que desde otros sectores nos están intentando censurar. Como recordaréis, en el webinar del 10 de noviembre les contamos detalladamente por qué surgimos la confluencia movimiento feminista, pero les menciono muy brevemente que esta confluencia nace ante la ofensiva que desde el transactivismo y el mismo Ministerio de Igualdad se ha lanzado contra las mujeres con el objetivo de borrarnos del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues porque todas las leyes autonómicas ya aprobadas en esta línea, así como la mal llamada Ley Trans que está impulsando Irene Montero y su gabinete, proponen modificar el contenido de la categoría jurídica sexo para cobijar en ella una realidad subjetiva, cambiante e inverificable, a la que llaman indistintamente pues, sexo sentido, identidad sexual o identidad de género. Hay muchas organizaciones y asociaciones que están preocupadas ante esta situación histórica, ya que estamos ante el riesgo real de retroceder en nuestros derechos. Necesitábamos una reorganización como movimiento político y por ello más de 50 asociaciones de reconocido criterio y distribuidas a lo largo de todo el territorio español hemos confluido en esta entidad para denunciar las políticas antifeministas que quieren llevarse a cabo en nuestro país. Entre estas organizaciones podemos mencionar el Fórum de Política Feminista de varias ciudades españolas, Rapiegas en Asturias, Women's Human Rights Campaign, que es la campaña por los derechos humanos de las mujeres basados en el sexo y que están constituidas a nivel internacional, Juventudes Feministas, La Bolaera, Feministas Tomando Partido, Vanguardia Feminista, Espacio Feminista Radical, Dofenco, Feministas de Cataluña, Dones de Acció Sirivela y un largo etcétera. Cabe mencionar también que hay otras plataformas y organizaciones que no están integradas en esta confluencia, como los frentes abolicionistas de distintos territorios, Cataluña Abolicionista, Front Abolicionista del País Valencià, Mujeres por la Abolición, Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Las 300, etcétera, que trabajan por el mismo fin que nosotras, lo que demuestra que las feministas estamos unidas ante este ataque que nos viene desde el gobierno de coalición. Todas estamos a una, ya que nunca habíamos encontrado en España, pero también en el mundo, en los países más avanzados en el camino hacia la igualdad, con regímenes democráticos, esta deriva antifeminista. Estamos preocupadas y alarmadas, porque desde posiciones progresistas se está introduciendo una ideología que nos hace perder los derechos que tanto nos ha costado conseguir. Son muchas las consecuencias que se derivan de esta legislación que se pretende implantar en España. La ley de autodeterminación del sexo y la ideología de la que procede patologizan y medican el libre desarrollo de la personalidad, anulan las estadísticas basadas en el sexo y también las leyes y políticas de igualdad, pues cualquier hombre que diga que es mujer está considerado tal a todos los efectos, haciendo imposible la distinción. Esto, por supuesto, afecta directamente a la ley contra la violencia de género, pues si el acusado por maltrato dice sentirse mujer, no se le podrá aplicar el agravante, impidiendo la diferenciación entre víctima y victimario y dejando aún más desprotegidas a las víctimas de violencia machista. Esta ideología también tiene consecuencias para la infancia. Ya se están distribuyendo guías educativas que refuerzan los roles de géneros, pero es que además pretenden aprobar que menores de edad puedan decidir si tomar bloqueadores de la pubertad con efectos secundarios muy graves y en su mayoría que son irreversibles, tales como esterilidad, disfunción sexual, descalcificación de huesos y problemas agudos de corazón e hígado, y otros efectos que aún a largo plazo se desconocen. Entonces, todo esto y mucho más detallado lo tenemos recogido en nuestro documento político que siempre pueden consultar en nuestra página web. Hoy les hemos convocado porque una de las tareas que nos hemos autoimpuesto es hacer balance del primer año de gestión política del Ministerio de Igualdad. Un balance que es muy negativo, como ya le remitimos en la nota de prensa y que ya se ha materializado en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pide tanto el cambio de rumbo de las políticas de igualdad
como el cese de Irene Montero, así como de la cúpula del Ministerio en calidad de máximas representantes del Gobierno en esta materia. Antes de darle paso a mis compañeras, que procederán a la lectura de la carta, quería por último subrayar que la confluencia Movimiento Feminista es apartidista. No estamos vinculadas a ningún partido político, lo que nos da la libertad para poder criticar desde una postura feminista todas las políticas contrarias a los derechos de las mujeres, independientemente de quién esté al mando de las mismas. Y ahora sí, mis compañeras van a leer la carta que hemos registrado en la Administración General pidiendo el cambio de rumbo de las políticas del Ministerio de Igualdad y el cese de su titular, la señora Irene Montero, y después se abrirá turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Esta carta la registramos el pasado 20 de enero ante la Administración del Estado. Madrid, 18 de enero de 2021. Excelentísimo señor presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez. Las feministas de más de 50 organizaciones de todo el territorio español, organizadas en la confluencia Movimiento Feminista, a través de la presente, le instamos un cambio significativo de rumbo de las políticas de igualdad y, en consecuencia, el cese de la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero, así como de la cúpula del ministerio de que es titular, con motivo de su deriva antifeminista, contraria a la defensa de los derechos de las mujeres, que ha sido ampliamente constatada durante el primer año del actual gobierno de coalición. De igual modo, exponemos la necesidad de que se revise y se reconduzca toda la actividad política y legislativa de su gobierno, que usted mismo declara como feminista, para que el sexo y no la llamada identidad de género, comillas, sea considerado la causa material que determina las desigualdades entre mujeres y hombres, tal y como reconoce la normativa nacional e internacional y ha ratificado la propia vicepresidenta del Gobierno, la señora Carmen Calvo, en el comunicado del PSOE número 699, titulado Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres, del 9 de junio de 2020. En este sentido, queremos destacar el singular peligro que reviste para las mujeres y el gran retroceso que supone en la lucha feminista el reconocimiento de la autodeterminación del sexo, sin siquiera un informe psicológico previo, que permitiría que cualquier hombre autoidentificado mujer accediera libremente a cuotas reservadas y a espacios seguros de mujeres, como se viene denunciando en países donde están siendo aplicadas estas políticas transactivistas. En esta línea hacemos especial hincapié en la irresponsabilidad de medicar con los mal hablados bloqueadores de la pubertad a niñas y adolescentes, toda vez que las recientes informaciones reveladas en Reino Unido apuntan hacia graves efectos secundarios irreversibles, entre los que destacan el incremento de ideas suicidas y autoagresiones, la esterilidad y la incapacidad de disfrutar de una vida sexual sana. Cuestión controvertida sobre la que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha tenido ocasión de pronunciarse en el conocido caso de Keira Bell, prohibiendo en su sentencia la prescripción de estos medicamentos a personas menores de edad, por considerar que no tienen capacidad suficiente para dar su consentimiento informado para el uso de estos medicamentos, a los que ha calificado de experimentales. A estas vulneraciones de los derechos de las mujeres y de la infancia y adolescencia que se derivan de la normativa autonómica vigente en materia de identidad de género y que se verían notablemente acrecentadas por una cuestión de distribución de competencias, tras la aprobación del proyecto de ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans, se suma la opacidad y tergiversación del Ministerio de Igualdad en su propósito de regular la autodeterminación del sexo.
En esta sede destaca tanto la omisión de la mención relativa al reconocimiento de esta ficción jurídica que pone en jaque toda la normativa de igualdad en vigor en el título de la ley que pretende su regulación, como la ausencia del necesario debate social y científico previo a su aprobación, así como la negativa continuada de la señora Irene Montero a recibir o considerar la documentación remitida por cualquier organización o plataforma feminista crítica con las políticas transactivistas y, en último término, la vulneración de la normativa vigente, incumplimiento del deber de acusar el recibo de las aportaciones realizadas por la ciudadanía, punto cuarto del acuerdo tercero de la Orden Presidencial 1590 del 2016, del 3 de octubre, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016. Se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales y la perversión de los datos arrojados por el trámite de consulta pública previa a la elaboración de la meritada ley. Irregularidades a las que añadimos las que siguen, por considerar que engrosan igualmente las conclusiones del balance negativo del primer año de políticas de igualdad del gobierno. Consideramos un agravio contra el movimiento feminista el hecho de que la ministra de Igualdad, en representación del gobierno que usted preside, avalara con su presencia y aplauso el pasado 18 de diciembre el escarnio público que una organización privada, COGAM, defensora de los vientres de alquiler y perceptora de subvenciones públicas, promovió en la sede del Ministerio de Cultura contra una ciudadana particular, la señora Lucía Echavarría, por su crítica fundada a la ley trans y su denuncia pública de la experimentación con menores. Resulta oportuno recordar que ni el gobierno debe prestarse al vilipendio a particulares en el ejercicio de sus derechos fundamentales, ni el dinero público debe emplearse para el fomento de prácticas antidemocráticas, como fue, de hecho, la entrega del premio llamado Ladrillo a esta escritora bajo la acusación de transfobia. Especialmente grave es el silencio político y la inacción frente a la modificación de la Ley Catalana 5/2008 del 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, consintiendo que se separe del mandato de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de ONU Mujeres, y pervierta su contenido, para que los nacidos y socializados como hombres sean considerados víctimas de violencia de género. Es igualmente clamoroso el silencio del Ministerio frente a los efectos que la moción aprobada ese mismo Parlamento Autonómico a favor del colectivo LGTBI+ ha tenido contra los derechos fundamentales de las mujeres, pues ha sido el cauce que ha permitido que la Fiscalía actúe contra la histórica feminista señora Lidia Falcón por sus declaraciones políticas sobre el transactivismo. En este punto es inadmisible que se esté permitiendo que las leyes desprotejan a las mujeres y atenten contra el derecho fundamental a la libertad de expresión. De igual manera, frente al escándalo sobre las menores tuteladas por el Estado, prostituidas en Baleares, ni el Ministerio de Igualdad, ni el Ministerio de Asuntos Sociales, ni el Ministerio de Justicia han llevado a cabo ninguna acción para investigar estos graves hechos en los que el propio sistema de protección ha fallado a las menores. Omisiones a las que se añade la justificación por el Ministerio de Igualdad de la votación en contra por parte de los dos partidos que integran el actual gobierno de coalición de la constitución de una comisión de personas expertas para dilucidar lo ocurrido.
A pesar de formar parte de los contenidos del Pacto de Gobierno dado a conocer en diciembre del año 2019, el Ministerio de Igualdad se ha manifestado contrario a redactar una ley abolicionista de la prostitución, una de las más graves violencias contra las mujeres y niñas más vulnerables, alegando que este ámbito de actuación política divide al feminismo. Y más recientemente también se ha mostrado contrario a una de las medidas que se han demostrado más eficaces para acabar con esta violencia contra mujeres y niñas, manifestando que la criminalización y sanción de los puteros no es eficaz. En marzo de 2020, el Ministerio redactó una proposición de ley para la protección de las libertades sexuales, aún en fase de borrador, que introduce, una vez más, una terminología contraria a la igualdad, en la medida en que alude a las identidades de género, comillas. En este orden de cosas, el Ministerio de Igualdad no se ha dignado a recibir a ninguna organización feminista en ningún momento del proceso de redacción, ni después de dar a conocer la propuesta pública, ignorando sistemáticamente las peticiones de audiencia solicitadas por varias organizaciones feministas. Sobre ello, baste decir que este menosprecio sería incomprensible si se tratara del Ministerio de Trabajo negándose a negociar con los agentes sociales las acciones legislativas que competen a su área de actuación. Otro ejemplo de la deriva señalada se puede constatar en la ausencia de condena por parte del Gobierno a través del Ministerio de Igualdad y/o de sus instituciones asociadas, es decir, el Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno contra la Violencia del Género, de las múltiples agresiones ejercidas por transactivistas contra feministas, de entre las cuales destacan las cometidas por miembros del Cordón de Seguridad de Asamblea 8M de Madrid contra el bloque abolicionista de la manifestación el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres de 2020, y las cometidas por grupos transactivistas el pasado 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual, en la ciudad de Barcelona, contra mujeres abolicionistas, ambas dirigidas a impedir el libre ejercicio del derecho fundamental de manifestación y concentración de mujeres feministas, cuya comisión fue denunciada tanto pública como judicialmente. En fin, el nivel de incompetencia mostrado por el Gobierno a través del Ministerio de Igualdad sobre su área de actuación se pudo constatar asimismo en declaraciones de la ministra en una entrevista realizada por el periódico digital Infolibre en agosto de 2020, en la cual la titular de Igualdad, la señora Irene Montero, no supo contestar que es una mujer, preguntándose, y remito a palabras textuales de la ministra en aquel momento, ¿cuál es el nivel de hormonas que tenemos para tener que ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo son solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente consideradas por la biología masculinas o femeninas? ¿Es el sexo algo genético?, se preguntaba la ministra. Por todos estos motivos, instamos la reconducción inmediata de las políticas de igualdad, para lo que consideramos se torna necesario el cese de la señora ministra Irene Montero y solicitamos se reactive el diálogo con el movimiento feminista, crítico con las políticas transactivistas, con el fin de tratar, entre otras, las siguientes cuestiones. Primero, la paralización de la tramitación del proyecto de ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans y la iniciación de los estudios pertinentes para valorar su impacto social. En este sentido, la confluencia Movimiento Feminista ha propuesto ya a los grupos parlamentarios como marco para ello y garantía de objetividad y transparencia la sede parlamentaria
a fin de que sucedan en ella las comparecencias necesarias y se dé audiencia pública al tejido asociativo feminista, a profesionales de la salud y de la educación, a asociaciones de madres y padres y a entidades que representen el interés general. Segundo, la derogación o modificación de todos los protocolos educativos que introducen ideología transactivista en los centros educativos y en los programas de formación del profesorado, pues refuerzan la idea de que son los comportamientos de niñas y niños los que definen su sexo en función de los estereotipos sexistas asignados socialmente. Adoctrinamiento de consecuencias incalculables para la salud psíquica y física de la infancia y la adolescencia, e instituyen en policía de género al personal docente respectivamente. Tercero, la investigación a fondo de la trama de abusos sexuales a menores tuteladas por el Estado, revisando las decisiones tomadas. Cuarto, la aprobación de una ley abolicionista de la prostitución para erradicar la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las niñas, contra la explotación sexual, centrada en la protección, el apoyo y la reinserción de las mujeres víctimas, que persiga al proxeneta y al putero, así como todas las actividades asociadas a esta forma de violencia de género. Quinto, la adopción de las medidas necesarias para perseguir criminalmente todas las prácticas de explotación reproductiva dentro y fuera de nuestras fronteras y se anulen las disposiciones que posibilitan soslayar la ley española para llevar a cabo esas prácticas en el extranjero. Por todo ello, la confluencia del movimiento feminista se pone a vuestra entera disposición y le solicita asimismo por la presente audiencia personal con el fin de tratar los temas mencionados en esta carta, tal y como hemos procedido sin éxito alguno hasta la fecha, con la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero. Confluencia Movimiento Feminista. Bien, pues después de exponer nuestras razones, quedamos a vuestra entera disposición por si quieren hacer alguna pregunta o que profundicemos en algún punto. Y bueno, agradecer de nuevo a los y las asistentes su presencia, en especial a la prensa y vamos, entendemos que es muchísima información y no les quepa duda, ya he visto algún comentario en el chat, que les vamos a enviar después un dossier de prensa con la carta, una nota de prensa y va a ser a lo largo del día de hoy. Entonces, por favor, para hacer preguntas, levanten la mano en la parte inferior donde pone participantes y les damos la palabra o si bien lo prefieren, pues pongan la pregunta por el chat. Muchas gracias. Bueno, iniciamos la ronda de preguntas con una pregunta que hará Marina Pibernat. No sé si está Marina, la mandó por escrito también, si no la leo yo, por si no tiene bien el audio, os la leo. Desde algunos sectores se vincula el feminismo radical con la ultraderecha. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Bueno, pues si les parece contesto yo. La verdad, bueno, agradezco a Marina que pregunte esto porque en redes sociales siempre se nos asocia a la ultraderecha y por mucho que nosotras hacemos hincapié en desvincularnos, está bien poder explicarlo y dejarlo claro. Entonces, bueno, si les parece bien, lo que yo voy a hacer es una diferenciación entre ultraderecha, transactivistas y feministas. Bien, la ultraderecha lo único que tiene en común con nosotras es que reconoce la existencia del sexo como realidad material y biológica. Es en lo único que coincidimos. ¿Qué pasa? Que la ultraderecha lo que hace es unir el sexo a los estereotipos. Lo junta como si fuera vinculado, de forma que dice, como has nacido niña, tienes que hacer cosas de niña. Como has nacido niño, tienes que hacer cosas de niño.
El transactivismo, ¿qué hace por su parte? Bien, el transactivismo niega la existencia del sexo, dice que es un constructo, pero esencializa los estereotipos, de tal manera que la frase cambia a: si haces cosas de niña, eres una niña; si haces cosas de niño, eres un niño. ¿Qué decimos las feministas? Bien, el sexo es una realidad material que existe, biológica, y que en lo único que nos condiciona es en el rol de la reproducción, si gestamos o no gestamos, menstruamos o no menstruamos, y bueno, pues, o alguna enfermedad que puede ir asociada a los cromosomas sexuales. Pero ya está, no te determina ni en la profesión que tú quieras hacer, ni en las habilidades que tú quieras hacer, que tengas, ni en los gustos, ni en cómo te tengas que vestir, cómo te tengas que maquillar, absolutamente nada. Todo eso es lo que nosotras llamamos el género, que sí es un constructo y es lo que nosotras queremos abolir como feministas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la principal diferencia. Y ya si me permiten, pues ya que, bueno, que sacamos lo de la ultraderecha, es que sí que es verdad que un poco hay momentos que a conveniencia se nos asocia con la ultraderecha, pero es que otras veces se nos asocia con el PSOE. Entonces, dejar claro que la confluencia es apartidista, que no apolítica, apartidista. No estamos vinculadas absolutamente a ningún partido político, porque es que precisamente eso es lo que a nosotras nos da libertad para poder criticar cualquier política que se haga independientemente del partido que venga. Y ya, por último, lo que sí que me gustaría destacar es que, aunque... Bueno, sí que es verdad que se nos ha achacado, ¿no?, que la ultraderecha pues, se ha unido a algunos hashtags que hemos sacado pidiendo la dimisión de Irene Montero. Bien, es que no hay nada nuevo en que la ultraderecha aproveche cualquier ocasión para atacar al gobierno, pero es que a nosotras Macarena Olona no nos felicita por nuestras ideas, pero a Irene Montero sí. Así que, bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, esta vez es de la periodista Nuria Coronado, y dice así: ¿hasta qué punto esta carta, junto con otras acciones que ya habéis hecho, creéis tendrán resultado? Si queréis, contesto yo. A ver, es que eso a nosotros realmente no nos corresponde ¿no?, juzgarlo, y más ahora que es un poco lo que estamos haciendo. Nosotras esperamos que tenga resultado, al menos que se escuche nuestra voz, que es que nos están censurando, nos están intentando censurar a través de acoso en redes sociales. Entonces, por lo menos, lo que sí que esperamos es que se nos escuche, y si no cesan a Irene Montero, por lo menos que desde el gobierno den audiencia a las feministas y, bueno, pues podamos tomar parte en esta iniciativa legislativa, ¿no? Yo quisiera complementar lo que ha dicho mi compañera Beatriz, diciendo que es importante que la prensa sepa que el feminismo está unido, que estamos todas a una, no solo nosotras, otras compañeras, como lo hemos mencionado, de plataformas abolicionistas, contraborrado de las mujeres y muchas organizaciones independientes a lo largo y ancho de todo el país se están organizando para levantar su voz, y no tenemos cobertura en medios de comunicación masiva. Entonces, es importante que sepáis que no representamos a ningún partido político. Además, no se trata solamente de cesar a la ministra y poner a otra persona que siga implementando las mismas políticas, sino de lo que se trata es de hacer una reconducción de las políticas de igualdad. Es que el Ministerio de Igualdad ya no es el ministerio de las mujeres, no es el ministerio que defiende los derechos de las mujeres. No nos sentimos representadas por ese ministerio, y eso es lo que pedimos, un cambio de rumbo. Siguiente pregunta del periodista Domenico Chape de Colpisa. La leo. Si el Ministerio de Igualdad retirara la ley trans a favor de la que metió el PSOE la semana pasada contra la discriminación, ¿sería una solución? Vale. A ver, es que todavía
con la preparación de la rueda de prensa no hemos tenido tiempo para analizar la propuesta que ha hecho el PSOE. Entonces, cuando nuestros equipos, nuestras comisiones están en ello. Entonces, cuando tengamos ya el análisis hecho y el informe, por supuesto, tendrán noticias nuestras y en caso de que esto ataque a los derechos de las mujeres, evidentemente nos tendrán igualmente enfrente. Pero tenemos que analizar todavía esa ley. Siguiente pregunta la hará Pura Aguilera del blog Nosotras. No sé si es que tienen silenciados los micrófonos y la leo. La leo entonces. Hace unos días se presentó un manifiesto pro-trans firmado por más de 500 asociaciones feministas. ¿Cuál es vuestra valoración al respecto? Bueno, sobre la firma de ese manifiesto, también es pronto, están las comisiones de trabajo mirando, pero lo que sí os podemos adelantar es que las organizaciones que firman ese manifiesto no son organizaciones feministas. Se trata en todo caso de grupúsculos creados ad hoc de transactivistas, de defensores de derechos LGTBIQ+, pero no se trata de feministas. Es que no pondríamos en duda que una persona que estuviera a favor de la tala de bosques o de seguir con los combustibles fósiles o de la utilización indiscriminada del plástico se considerara ecologista. No pondríamos en duda de que esa persona sería otras cosas, pero no sería un ecologista o una ecologista. Sin embargo, al feminismo se nos pide que aceptemos que personas que defienden la explotación de las mujeres en la prostitución o en los vientres de alquiler, pues aceptemos que se digan feministas. Y la verdad es que no podemos hacerlo, porque es que el feminismo tiene una agenda que ha sido muy constante en el tiempo y que está inacabada y tenemos mucho trabajo por hacer. Así que no se nos puede pedir una cosa y la contraria. Parece que todo el mundo puede decir, puede autoidentificarse feminista por ponerse una chapita o por decir que es feminista o por firmar un manifiesto que dice ser feminista. Pero ser feminista es luchar por los derechos de las mujeres. Es suscribir una agenda que ha costado mucho esfuerzo a muchas mujeres que nos han antecedido y a muchas mujeres con las que compartimos trayectoria. Por eso estamos unidas y por eso estamos luchando contra ese caballo de Troya. Siguiente pregunta la hace Antonia Páez Navarro, de la Asociación Feminista Málaga. ¿Qué propuestas hay con respecto a la ley trans y cuáles son sus líneas rojas? Bueno, pues ya existe una ley trans, la ley 3 del 2007. Y las mujeres somos la mitad de la humanidad. Nuestras líneas rojas justamente están en que las leyes que se pretendan aprobar no, no afecten los derechos de las mujeres. Y también estamos muy preocupadas por la afectación que tienen estas leyes sobre los derechos de la infancia y la adolescencia. No podemos someter a niños y a niñas que todavía no tienen su cerebro formado para que entren en tratamientos totalmente invasivos que van a condicionar sus vidas. Tratamientos de hormonación o estos llamados bloqueadores de pubertad que van a afectarlos. Ya tenemos casos en el mundo que podemos mirar. Eso es lo que le pedimos al ministerio, que de aprobar una ley hay que tener una responsabilidad política muy grande y hay que hacerlo con un criterio científico. Nosotras no somos expertas, pero nos hemos tenido que poner a estudiar para entender las cosas y por eso pedimos un debate transparente, un debate serio donde estén todos los actores que merecen estar para exponer sus argumentos. Y las líneas rojas
son esas, que no se afecten los derechos de las mujeres, de la infancia y también que no se afecte el derecho a la libertad de expresión, que vemos muy amenazada en el cierre de cuentas de muchas compañeras feministas y que se está produciendo a callarnos. No es verdad que tengamos cobertura. Muy pocas veces viene la prensa a escuchar lo que nosotras decimos y en la carta denunciamos que la audiencia pública que hemos pedido, no solo nosotras, sino muchas organizaciones feministas al Ministerio de Igualdad, no han sido tenidas en cuenta. Me gustaría añadir perdón. a lo que ha comentado mi compañera, que podéis encontrar todos los detalles de nuestras líneas rojas en el webinar que pues, desarrollamos el día 10 de noviembre. Está en nuestras redes sociales, de manera que podéis dirigiros allí y encontrar detalladamente pues, cómo nosotras entendemos que se atacan los derechos de las mujeres y las niñas, y no solo eso, sino que también la libertad de expresión. Alba Urrutia hacía una pregunta similar, que os la leo, pero si le parece a Alba que no está suficientemente contestada con la anterior, por favor le ruego que nos lo ponga en el chat, pero la pregunta era ¿qué alternativa a la ley trans os parecería adecuada para no vulnerar los derechos de las mujeres? Creo que está respondida, y no obstante, si hay algo más que añadir, que nos lo pregunte, por favor. Otra pregunta para vosotras, chicas, que la hace Ángela Martín, de la revista Mujeres por la Igualdad, de Nerea, Málaga. ¿Prefieren que el Ministerio de Igualdad lo lleve el PSOE? Voy a contestar, si me permitís. La verdad es que como feministas nos da igual quien lo lleve. Ya hemos dicho que somos apartidistas, lo que no apolíticas. Lo que nos interesa es que lo lleve una mujer feminista. Eso es lo que nos interesa. A ver, que se acumulan las preguntas. Siguiente pregunta, la hace Lola Fernández, de la revista Nerea. ¿Creen que la transexualidad es una patología? Si me permitís, contesto. No creemos que sea una patología. De hecho, cualquier persona que transiciona tiene que someterse a tratamientos que son específicos. La transexualidad en sí no es una patología. Lo que es la patología es la disforia, que pese a lo que dicen, sí que está recogida en la OMS como una incongruencia de género en condiciones relativas a la salud mental. De hecho, la disforia no ha desaparecido de la clasificación internacional de enfermedades, la OMS. La despatologización, de hecho, nunca se va a dar, porque entonces no podrían poner que el Estado, ¿no?, sufragase estas operaciones. De hecho, en realidad nosotras lo que pensamos es irrelevante, más bien lo que es incomprensible es que no se haya consultado a ningún especialista al respecto para tratar estos temas. No vale que opinemos las feministas, sino que los que tienen que dar su criterio profesional son los médicos especializados en ello. Por ejemplo, tenemos al grupo GITSEN, que es el grupo de la identidad y diferenciación sexual de la Sociedad Española en Endocrinología y Nutrición, que es un grupo que no ha sido llamado y es el que reúne específicamente a especialistas multidisciplinares que han estado en las unidades de reasignación, básicamente. El movimiento feminista ha pedido este llamado en muchas ocasiones. De hecho, el diagnóstico experto sabemos que solicita, ahora descarta que tengan trastornos de la personalidad. Esto es muy curioso porque esto es básicamente la garantía para que nadie que tenga un trastorno severo se haga modificaciones irreversibles que sabemos en el cuerpo. Con ello se hace un mal uso del lenguaje y se hace un diagnóstico diferencial como garantía de que quien transita lo está haciendo, sabe lo que está haciendo y no se causa un perjuicio mayor. De hecho, la transición sí que es patologizar a alguien, porque se les va a poner un tratamiento médico de por vida y por tanto esta no es ninguna decisión baladí y se tiene que hacer bajo, por supuesto, un seguimiento médico y evidentemente con todas las garantías. Nos piden que repitamos, por favor, Nuria Coronado, lentamente el nombre de la Asociación de la Endocrinología. Sí, es Grupo GIDSEN, GIDSEN. Es el grupo de la identidad y diferenciación sexual
de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. En todo caso, como mandaremos en el dossier, estará, me imagino, escrito el nombre del grupo, ¿verdad? Y de hecho en el webinar del 10 de noviembre también tuvimos como invitada a una médica experta que era una de las pioneras en estas clínicas de reasignación aquí en el país. Así que también os instamos a ver ese webinar que tiene una información más extensa. Una nueva pregunta de Domenico Chape, de Colpisa. Con respecto a la abolición de la prostitución, ¿podéis indicar si también ha habido algún retroceso en estos años y sugerir una hoja de ruta? Pues yo creo que las compañeras de las plataformas abolicionistas se están dedicando mucho más específicamente a la hoja de ruta. De hecho, ya hay una propuesta legislativa para abolir la prostitución y está la hoja de ruta considerada en esa propuesta. Así que yo creo que es mejor que indaguéis en esos documentos de Mujeres por la Abolición, de las plataformas y los frentes abolicionistas en distintas ciudades del país. Y de hecho también se reunieron con el ministerio para presentarle esa iniciativa legislativa de la abolición de la prostitución. Sí, a mí nada, me gustaría complementar lo que ha dicho mi compañera solo con decir, a ver, el retroceso realmente en el pacto de gobierno sí que había una propuesta al respecto, pero la señora ministra Irene Montero dice que no lo va a hacer porque dividiría al feminismo, cuando el feminismo en sí es abolicionista. Simplemente concretar esto. Siguiente pregunta la hace Francisca Fernández, de la Asociación María Cambrils. ¿Por qué el feminismo radical señala que la autodeterminación de género atenta contra los derechos de las mujeres? Vale, pues esta, si os parece bien, la respondo yo. Si me permitís, tengo aquí abierto, por si acaso lo necesitaba, el PDF de la ley que propuso Podemos en 2018 en el Congreso, también en relación con la autodeterminación de género. Y aquí tengo el artículo 5.3 de esa proposición que dice: la autodeterminación de la identidad sexual no podrá ser puesta bajo cuestionamiento de manera que en ningún momento, proceso o trámite se exigirá la aportación de medios probatorios de aquella. En todo momento será considerada e interpretada de acuerdo a la manifestación de voluntad personal. Bien, todo esto, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, está mucho más profundamente explicado en el webinar del 10 de noviembre. Lo voy a intentar resumir. Basándonos en este artículo que yo les acabo de leer, pongamos ahora una mujer maltratada que denuncia a su marido por violencia de género y que éste llega en el juicio y dice que se siente mujer. Bien, pues es que según este artículo es que no se va a poder poner en duda. Y si no se va a poner en duda, entonces, ¿qué pasa? Ya no se le puede aplicar el agravante, porque como es una violencia de mujer a mujer, ya no se considera violencia de género. Entonces, claro, lo que nosotras aquí estamos señalando es que, si se dan cuenta, la noción de mujer se diluye, pero es que hay leyes que están específicamente hechas para proteger a la mujer. La mujer es el sujeto de protección de esas leyes. Si se diluye el sujeto de protección de esas leyes, ¿para qué van a servir esas leyes? Quedan inaplicables. Entonces, estas son preguntas que a nosotras nos encantaría que nos respondieran desde el Ministerio de Igualdad y que no dan respuesta. Otro ejemplo, cuando haces oposiciones a policía o a bombero, ¿qué va a pasar? Si un hombre dice que se siente mujer, entonces va a acceder mediante las marcas de las mujeres, quitándole el puesto a otras mujeres. Pues bueno, es que a nosotras realmente nos parecen preguntas muy relevantes porque nos ha costado, o las cuotas, las listas cremalleras, que nos ha costado mucho acceder a deportes, a espacios públicos, a la política, como para que ahora vengan a borrarnos de esta manera. Gracias. Ya está. Nos llega otra pregunta por redes.
¿creen, al igual que Lidia Falcón, que el movimiento trans está vinculado a la pedofilia? Vale, pues si queréis de nuevo esta la contesto yo. Me voy a remitir de nuevo a la ley que he mencionado de 2018 de Podemos, que la pueden consultar, está en internet, la pueden consultar en cualquier momento. Y en el artículo, bueno, primero aclarar que nosotras no opinamos esto, pero sí queremos hacer una pregunta al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, en el artículo 6.2 de esa ley dice: las personas menores de 18 años, incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, tienen derecho al ejercicio pleno del derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género. La negativa a respetar la identidad sexual o de género de una persona menor de 18 años por parte de las personas que ostentan la patria potestad o la tutela legal será considerada una situación de riesgo. Bien, yo en la introducción he expuesto las consecuencias que tienen tomar bloqueadores de la pubertad. Desde disfunciones sexuales, esterilidad, problemas en la densidad de huesos, problemas en el hígado y otros que es que todavía se desconocen a largo plazo. Bien, si a un menor se le va a capacitar para tomar la decisión de si tomar bloqueadores hormonales con estas consecuencias que son muy graves e irreversibles, ¿en qué se va a basar la ley? ¿Qué leyes van a sacar o en qué nos vamos a basar para decirle a un menor: puedes consentir esto, pero no puedes dar tu consentimiento sexual? ¿Se va a quedar ahí entonces el hueco legal que vaya a permitir que adultos puedan acostarse con niños, con menores? Esa es nuestra pregunta. Si se les va a capacitar para tomar una decisión, ¿en qué se van a basar para no capacitarles para dar su consentimiento sexual? O si realmente van a dejar esa puerta abierta. Entonces, bueno, es una pregunta que nosotras tenemos y que nos gustaría, reitero de nuevo, que la ministra nos respondiera, pero como no nos da audiencia, pues bueno, la lanzamos. Siguiente pregunta, también nos llega a través de las redes y es: desde el transactivismo se dice que el movimiento feminista criminaliza de antemano a las personas trans, al asumir que si se aprueba la ley, personas trans cometerán delitos sexuales u otro tipo de fraude de ley. ¿Cómo responderían a esto? Bueno, vea, si quieres, no. No, si quieres responder tú, yo no tengo problema. Vale, o si no nos complementamos. Bueno, lo que nosotras queremos llamar la atención es ver en otros países lo que está sucediendo. El caso de Keira Bell es muy significativo. Ya se prohíbe la administración de esos bloqueadores de pubertad. Entonces, nosotros, decía la pregunta, de criminalizamos a los transactivistas, ¿no? Sonia, es que en un momento me he ido. Sonia. Sí. Sí, dice eso. que los Que criminalizamos de antemano al presuponer. Sí. Ya, al presuponer que se van a cometer fraudes, pero es que ya se están cometiendo. En México, una lista de políticos inscritos para una candidatura se autoidentificaron como mujeres para hacerse pasar por listas cremalleras. Entonces, esto es algo que no puede suceder, que no puede darse. Hay que tener seguridad jurídica y la seguridad jurídica también la necesitamos las mujeres. Si tenemos unas leyes que se han hecho justamente porque existe una subordinación y se han hecho leyes de discriminación positiva para que esa subordinación de las mujeres y los hombres pueda en algún momento quitarse de la sociedad, ahora es como si no existiera esa discriminación. Entonces, nosotras no estamos criminalizando a nadie. Cada grupo debe luchar por los derechos que cree que le corresponde, pero es que no es ningún derecho llegar y autoidentificarse mujer. Eso no está recogido en ninguna legislación, no es ningún derecho humano y estamos confundiendo los deseos con los derechos y no nos podemos permitir eso.
No nos podemos permitir eso porque toda la legislación que tenemos las mujeres para lograr que esa asimetría en relación con los varones se elimine están basados en nuestro sexo. Ya lo dijimos en la carta que la CEDAW, la Comisión para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, basa todos sus derechos desde el 79, después de una lucha muy larga de las mujeres basados en el sexo. Entonces, si se cambia eso, se cambia todo el ordenamiento. Además, esta ley es mal llamada ley trans. Es que no estamos hablando solamente de transexualidad, estamos hablando de que un hombre aquí con su barba, si no soy yo, que fuera un hombre, fuera a un registro civil y sin que le preguntaran nada, se autodenominara mujer. Ya está. Pensad en las consecuencias que tiene esto para la sociedad. A nosotras nos parecen muy graves y por eso alzamos nuestra voz. Yo quisiera perdón. complementar una cosita, complementar, resumir, que vamos a ver, es que no es que criminalicemos, es que no es que, no es que nosotras seamos videntes y estemos viendo el futuro, lo que va a pasar. No, es que estamos diciendo lo que ya ha pasado en otros países que ya tienen este tipo de leyes. No estamos criminalizando de antemano, estamos advirtiendo de lo que puede pasar y ya está pasando en otros países. Simplemente eso. Desde Edimburgo precisamente nos preguntan, Sara Bueno, ¿estáis valorando trabajar en propuestas de ley para frenar la ideología de género en las escuelas, como se está haciendo en el Reino Unido con las Safe Schools? Gracias. Pues es que eso de momento, que yo tenga conocimiento, no lo hemos planteado, pero vamos, o sea, tenemos una comisión de hecho que está centrada en analizar todas las guías educativas que se están vertiendo en los centros educativos, que lo están haciendo además desde organizaciones que reciben subvenciones del Estado. Y bueno, de momento estamos estudiando eso, pero vamos, tampoco es algo que yo creo que descartemos. Yo quería añadirle a Sara que anotaremos lo de Safe Schools y lo pasaremos a nuestra comisión de educación. Y gracias por la información. Y por último, y luego me decís si se me ha escapado alguna, porque el chat está hiperactivo, desde Ángela Martín, de la revista Mujeres por la Igualdad, ¿cuál es la postura del feminismo en los diferentes países en que ya existen leyes de autodeterminación del sexo? Lo que sí tenemos claro es que este es un movimiento a nivel mundial. Pensad cómo estas supuestas leyes que garantizan derechos a... Perdonad, que no se me estaba escuchando. Bueno, lo que iba a decir es que nosotras lo que sí tenemos claro es que las feministas de muchos países nos estamos organizando para denunciar esto que se está produciendo y es la eliminación de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Es un movimiento internacional, por eso no queremos que se entienda que nosotras vamos contra el gobierno de coalición o en este caso Unidas Podemos, que es quien está defendiendo estas leyes, estas mal llamadas leyes trans o leyes de autodeterminación del sexo, sino que pensamos que son mensajeros. Estas leyes han recibido el apoyo unánime de las multinacionales, de grandes industrias de la moda, de grandes industrias que tienen un poder económico y unos recursos ingentes. Entonces, preguntaros cómo los derechos de las mujeres, que vamos siglos luchando por ellos y que cada vez es como Penélope tejiendo y destejiendo y teniendo que estar alertas porque si no estamos alertas retrocedemos. Cómo estas leyes que supuestamente garantizarán derechos para una población desfavorecida, que representa un porcentaje muy mínimo de la población, pues
gana el apoyo de un día para otro, se mete en las instituciones, en los medios de comunicación que desde sus altavoces las promueven. Entonces, a nosotras nos resulta muy llamativo. Las mujeres de muchos países estamos organizándonos y estamos organizadas para levantar la voz contra estos atropellos. Es un movimiento mundial. Hay mucho dinero en juego. También las farmacéuticas, pensad en la hormonación, en todo el dinero que hay ahí detrás. Entonces, es un movimiento muy grande. Luchamos contra poderes muy, muy grandes. Sí, por favor, si se me ha escapado alguna pregunta, os ruego que me lo digáis en el chat ahora, pero creo que están hechas todas. Y son las 11 de la mañana. Así que damos por concluida. Creo que está tratado además todo el tema con bastante exhaustivo, así que muchas gracias por venir y os doy la palabra otra vez, compañeras. Recordar que podéis acceder a nuestra web, a nuestras páginas, a nuestro canal de YouTube y nuestras redes, en donde tenemos todos los detalles de esta información, tanto como la carta que acabamos de leer con las compañeras, para profundizar en todo lo que hemos explicado anteriormente. Y a la prensa, nada, agradecerle a todos los asistentes, por supuesto, todas las asistentes, pero nada, recordarles que a lo largo del día de hoy les llegará la nota de prensa y, bueno, todo el dossier de prensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.